¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a empezar una sesión más de nuestra clase del día de hoy del curso de Física Elemental. Hoy estaremos estudiando el tema estática segunda parte. Muy bien, entonces con ustedes el profesor José Carlos Briceño Guaigua. Recuerda todo lo que observas a tu alrededor. ¿Alguna vez habrás visto este tipo de grúas? Si tú observas aquí en esta imagen, puedes observar una grúa, ¿no? Y nosotros que estamos cerca aquí al puerto de Paita hemos visto estas grúas, igual a esta grúa que está en el lado izquierdo, donde se levantan grandes pesos, como por ejemplo los contenedores, para poder cargar un barco, para poder colocar esa carga, ese peso encima de los barcos. Entonces, en la construcción de edificios es necesario también llevar materiales hacia los pisos elevados. Para eso utilizamos este tipo de grúa. La ingeniería de hoy en día cuenta con máquinas, herramientas que permiten disminuir esfuerzos en el momento de desplazar materiales pesados. Y para ello se utilizan cuerdas, cables, poleas, palancas, planos inclinados, etc. Todos estos dispositivos que han sido inventados por el ser humano han ayudado y ayudan en la actualidad a disminuir el esfuerzo del hombre al momento de utilizar estos dispositivos cuando están construyendo, cuando están levantando peso demasiados grandes. Todos los sistemas utilizados deben desplazarse a velocidad constante para que los cuerpos se encuentren en equilibrio mecánico. Recuerda, velocidad constante lo hemos estudiado cuando el movimiento es rectilíneo uniforme. Ahí estudiamos móviles u objetos que estaban en velocidad constante, rapidez constante, y le llamábamos movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, cuando un cuerpo se traslada a velocidad constante, se encuentra en equilibrio mecánico. Entonces, hoy estudiaremos el equilibrio mecánico. Pero para eso es necesario que ustedes primero recordemos un poco lo que hemos estudiado en la clase anterior, que era la identificación de fuerzas, las fuerzas mecánicas más usuales. Para ello es necesario realizar un diagrama de cuerpo libre. Para poder estudiar el equilibrio mecánico es necesario que nosotros aprendamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica, ¿sí? Escucha bien, lee bien. Es una representación gráfica. ¿De qué? De vectores. ¿De quiénes? De todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, en un cuerpo lo que hay que observar es todas las fuerzas que existan. Todas las fuerzas que existen. Ya hemos estudiado en la clase anterior el peso o fuerza gravitatoria. Hemos estudiado la tensión, la reacción normal, ¿no? Y también hemos estudiado la fuerza elástica en algunos casos. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para representar gráficamente, para hacer un gráfico de los vectores que representan a las fuerzas? Número 1, tengo que aislar imaginariamente todo el sistema o el cuerpo. Lo aislamos imaginariamente. Luego, número 2, graficamos la fuerza gravitatoria, que es la fuerza más fácil de identificar, y recordando que la fuerza gravitatoria es un vector que indica hacia abajo, en dirección hacia abajo, en dirección indicando siempre hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Número 3, observamos el gráfico si hay contacto con superficies. Y si hay contacto con superficies, hay que graficar la fuerza de reacción normal, recordando que es perpendicular a las superficies y empujando al cuerpo. También quiero agregar aquí que si hay una cuerda, recuerda también que en las cuerdas, en los cables, encontramos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión. Entonces, vamos a ver el ejemplo y a medida que vamos leyendo el ejemplo, observando el ejemplo, vamos a ir resolviendo de acuerdo a los pasos que nos han mencionado. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque. Primero hay que analizar qué es lo que observo yo. Aquí hay un bloque, una caja, algo, ¿no?, que está colgado, a la vez está sobre un plano inclinado.
¿no? Sobre un piso que está inclinado y está amarrado ahí, ¿no? ¿Qué pasaría si cortamos acá? Pues este bloque va a empezar a resbalar, ¿ok? Entonces hay que analizar el cuerpo. Este cuerpo que está apoyado en la superficie y además está suspendido, amarrado por una cuerda. Muy bien, ¿cuál es el primer paso? El primer paso para hacer el diagrama de cuerpo libre, recuerda que es aislar imaginariamente el cuerpo. ¿A quién voy a analizar? Voy a analizar al bloque. Voy a analizar a esta cajita. Por lo tanto, a esa caja lo aislamos imaginariamente. Al aislarlo imaginariamente, me quedaría simplemente el bloque, que yo lo puedo observar por aquí. Acá está el bloque. Y sabemos que ese bloque hay una cuerda. Hay una cuerda que lo está sosteniendo. Y la cuerda, en la cuerda encontramos una fuerza llamada tensión. Siempre saliendo del cuerpo. La fuerza de tensión se dibuja siempre saliendo del cuerpo. En dirección sobre la misma cuerda. Saliendo del cuerpo. Ahí está la fuerza de tensión. Recuerda que la fuerza gravitatoria se dibuja siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, porque el planeta Tierra atrae todos los cuerpos. Y la reacción normal aquí en el contacto. En esta superficie hay contacto. Por lo tanto, la reacción normal empujando el cuerpo, ¿no? Como si estuviera empujando el cuerpo. Y ahí están las tres fuerzas. Las tres fuerzas que hemos podido identificar. Y a esto nosotros le llamamos un diagrama de cuerpo libre. Está el cuerpo y están las tres fuerzas que hemos identificado. ¿Ok? Diagrama de cuerpo libre. Muy bien. ¿Es necesario hacer este diagrama de cuerpo libre? Sí es necesario. ¿Por qué? Porque cuando vamos a estudiar la primera condición de equilibrio, pues vamos a hacer uso de todas las fuerzas. Por eso es necesario identificar las fuerzas primero, para que cuando vayamos a usar la matemática que tiene que ver con la primera condición de equilibrio, pues ya tengamos las fuerzas a la mano dibujaditas. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Dice lo siguiente: la suma de todas las fuerzas que afectan al cuerpo es cero. A ver, presta mucha atención. La suma de todas las fuerzas que afectan al cuerpo es cero. ¿Cómo así, profesor? Pues recuerda aquí un poco de vectores. Aquí hay que recordar un poco de vectores. ¿Existirá el vector cero? Claro. Recuerda que el vector cero es cuando no hay desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo por aquí una fuerza en este sentido. De ahí tengo otra fuerza en este sentido. Y podría tener una fuerza por acá. Y otra fuerza por aquí. 4 fuerzas. Y esta última fuerza. Ahí está. Si tú observas, hemos empezado en este punto A. Hemos dado toda la vuelta. Damos toda la vuelta. Nos desplazamos toda la vuelta. Y llegamos al mismo punto A. Por lo tanto, estoy llegando al mismo punto de inicio. Entonces, el vector resultante es 0. A eso se refiere cuando dice que la suma de todas las fuerzas es 0. Quiere decir que todas las fuerzas que están jalando, tirando de él, para un lado, para otro lado, para cualquier lado, tiene que ser igual a 0. Y si es igual a 0, se dice que el cuerpo está en equilibrio. Cuando la suma de todas las fuerzas me da 0, el cuerpo está en equilibrio. El cuerpo está en equilibrio. Ok, muy bien. También, dicho de otra manera, este mismo principio, dicho de otra manera, se puede expresar como dos ecuaciones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Esas ecuaciones son las siguientes. Por aquí las tenemos. Que la sumatoria de fuerzas en el eje X, este quiere decir en el eje horizontal. En el eje horizontal se está refiriendo a todas las fuerzas que están indicando hacia la derecha, si hubieran varias fuerzas a la derecha, indicando también las fuerzas a la izquierda. Eso es horizontal. Tiene que ser 0, por lo tanto, los de la derecha con los de la izquierda deben ser igual. En el eje Y es de la misma manera. En este caso, cuando hablamos de eje Y, se refiere al eje vertical, a las fuerzas que indican hacia abajo y las fuerzas que indican hacia
arriba. También tiene que ser igual a 0. ¿Por qué, profesor? Porque hay fuerzas que indican hacia arriba, con las que indican hacia abajo se van a anular. A eso se le llama equilibrio de traslación. El cuerpo no se puede trasladar. No se puede trasladar. ¿Ok? También, cuando la suma de todas las fuerzas es igual a 0, se pueden dar dos casos. Esto es importante conocerlo y recalcarlo acá. Se pueden dar dos casos. ¿Cuáles son esos casos? Que el cuerpo no se mueva. Es decir, está en reposo. Y podemos decir que el cuerpo sí se mueve, pero se mueve con rapidez constante. ¿Sí? Se mueve con rapidez constante. Esto lo aclaro porque van a haber ejercicios donde me dicen que el cuerpo se está moviendo pero con velocidad constante. Entonces estamos en equilibrio. Si me dicen que el cuerpo está en reposo, estamos en equilibrio. La suma de fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Muy bien, para esto también es necesario conocer algunos términos, algunos dispositivos, como por ejemplo la polea. ¿Qué es una polea? Una polea es una máquina simple que sirve para transmitir y cambiar la dirección de la fuerza. Por ejemplo, mira, voy a mostrarte esta imagen. Aquí yo tengo una polea fija y mediante esta polea se llama fija porque está anclada a un soporte, ¿no? Aquí está el techo y de ahí está amarrada esta polea. Por eso es una polea fija. Está levantando un peso de 50 newton, esta es una cuerda y alguien está jalando por el otro lado, ¿no? Y puedes jalarlo en este sentido, en el otro sentido, en el otro sentido. De cualquier manera puedes jalarlo en cualquier dirección, en la dirección que más te convenga. Ahora, lo interesante de la polea es que en este caso se transmite la fuerza, se transmite. Y como esto es circular, esto ayuda a girar, entonces el movimiento aparentemente va a ser sencillo. ¿Ok? Pero las poleas móviles son mucho más interesantes. Porque una polea móvil, ¿no? Su nombre lo dice, es una polea que se mueve, por eso se llama móvil. Lo más interesante aquí es que disminuye el esfuerzo. Si pesa 50 newton y está amarrado a una polea móvil, cuando tú haces cuando tú haces fuerza para poder moverlo, estás jalando 25 newton, la mitad. Profe, y la otra mitad está en el otro lado de la polea. En el caso de la polea móvil, disminuye el esfuerzo. Sirve para disminuir el esfuerzo al momento de levantar una carga. Y eso es lo que se utiliza en algunos lugares, como por ejemplo en el muelle, ¿no? Si yo quiero levantar pesos demasiado elevados, utilizamos poleas móviles. Así disminuimos el esfuerzo, disminuimos la fuerza o el peso que se quiera levantar. ¿Ok? Entonces, en esta parte de estática, como hemos podido observar, necesitamos conocer que el equilibrio me permite, voy a escribirlo a este lado derecho, el equilibrio es lo principal que necesito estudiar o conocer en esta parte, y que este equilibrio se da cuando la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Se da cuando yo sume todas las fuerzas y me dé como resultado 0, ¿no? Vamos a ponerle una flechita porque son vectores. Ahora, y esto se puede analizar de dos maneras, porque las fuerzas pueden estar horizontales o verticales, ¿sí? A estas alturas nosotros vamos a trabajar con fuerzas horizontales y verticales. ¿Ok? Entonces, podemos decir que puede ser que la suma de fuerzas horizontales o la suma de fuerzas en el eje X también sea 0. O también la suma de fuerzas verticales o en el eje Y sea igual a 0. Algunos, y esto es lo que vamos a usar nosotros como una ayuda, algunos dicen lo siguiente, profe, a ver, para que esté en equilibrio, quiere decir, a ver, en el horizontal, quiere decir, profe, que si yo sumo las fuerzas que me indican a la derecha para que esté en equilibrio, tiene que ser igual a la suma de fuerzas que indican a la izquierda. Correcto. ¿Sí? Es como cuando haces el concurso del jalasoga. Cuando alguien jala de un lado y otro también está jalando del otro lado,
¿Y qué pasa si las dos fuerzas son iguales? Está en equilibrio. Lo mismo va a suceder con el eje Y. En este caso podríamos decir que la suma de fuerzas que indican hacia arriba va a ser igual a la suma de fuerzas que indican hacia abajo. Esto también se usa comúnmente para facilitar el trabajo al momento de desarrollar los ejercicios. Pero el principio general está aquí. La suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo es igual a 0. Entonces hablamos de equilibrio. Y no te olvides que cuando hablamos de equilibrio, el cuerpo puede estar en reposo, es decir, no se mueve, o se puede estar moviendo, pero con velocidad constante. Con velocidad constante. ¿Ok? Muy bien. Vamos a desarrollar unos 2 problemitas en esta parte. En este primer vídeo desarrollaremos 2 problemas y los otros 10 lo desarrollaremos en otro vídeo aparte. Primer ejercicio. Dice, determine la fuerza, el módulo de la fuerza de reacción normal sobre el piso, del piso sobre el bloque de 70 kilogramos, que se encuentra en equilibrio. Muy bien, vamos a identificar, recuerde el diagrama de cuerpo libre, identificar las fuerzas. No te olvides que este cuerpo, como tiene una masa de 70 kilos, entonces tendrá un peso. ¿Cuánto es ese peso? El peso de este bloque vendría a ser 700 newton. Recuerda que el peso se multiplica la masa por la gravedad. Masa que es 70 kilos y la gravedad que es 10, me da un peso de 700 newton. También recuerda que aparte hay otra fuerza, que es la fuerza de reacción normal, que es la que el piso ejerce sobre el bloque. Ya no hay más fuerzas en este caso, porque además me dicen que es una superficie lisa. Quiere decir que no es áspera, no hay fuerza de rozamiento. Ok, entonces la única propiedad que voy a aplicar acá, si está en equilibrio, porque me dice el problema que está en equilibrio, lo que voy a aplicar en este caso es que la suma de fuerzas, voy a aplicar lo práctico, que indican hacia arriba, es igual a la suma de fuerzas que indican hacia abajo. Eso es lo práctico. ¿Quiénes son las fuerzas que indican hacia arriba? La fuerza y la única que indica hacia arriba es la reacción normal. Y la que indica hacia abajo es 700 newton. Por lo tanto, la reacción normal que me está pidiendo en este problema tiene el valor de 700 newton. Esa es la respuesta. Porque me piden calcula el módulo de la fuerza de reacción normal. 700 newton. Problema número 2. Si el cuerpo está en equilibrio, calcula el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda. Ok, observamos el cuerpo y ese cuerpo tiene unas fuerzas. Bueno, aquí ya están por aquí algunas. Por ejemplo, aquí está el de 60 newton. ¿Ya? Ahí está puesta ya. Aquí hay una fuerza a la derecha de 20 newton. Pero aquí hay una cuerda. ¿Esta cuerda qué está haciendo? Esta cuerda está sosteniendo este bloquecito. Y hay una fuerza de tensión siempre saliendo del cuerpo. No te olvides. La fuerza de tensión que acabo de graficar siempre sale del cuerpo. Muy bien. ¿Qué otras fuerzas hay? Profe, también está el peso. Muy bien, lo vamos a graficar por acá el peso. Aunque no lo vamos a usar. Pero aquí lo ponemos el peso como W. Y también la reacción normal. ¿Sí? La reacción normal. Ahí están todas las fuerzas. Ya lo identificamos. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, profe, ¿por qué me dijo usted que no va a usar el peso? Porque me piden calcular la fuerza de tensión. Y solo la fuerza de tensión está en horizontal, así que es necesario solo usar la horizontal en este caso. ¿Sí? No nos vamos a complicar la vida. La suma de fuerzas que indican a la derecha, ¿sí? La suma de fuerzas que indican a la derecha es igual a la suma de fuerzas que indican hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que indican a la derecha? Tú observa el gráfico, las que indican a la derecha es el de 20 newton y la tensión. Son las únicas fuerzas que indican a la derecha. Entonces, profe, sería tensión más 20. Muy bien. Y las fuerzas que indican a la izquierda, la única es la de 60 newton. Entonces, es igual a 60 newton. De aquí podemos deducir que la tensión vale 40 newton. Ese es el valor de la tensión. 40 newton.
profe, ¿y el peso y la reacción normal no se usa? No, no los vamos a usar porque ya terminó nuestro problema. Pero si en caso lo quisiéramos usar, aquí nosotros podríamos decir la suma de fuerzas hacia arriba es igual a la suma de fuerzas hacia abajo, porque estamos en el eje vertical, ¿no? Y ahí tendrías, y vas a deducir que la reacción normal tiene el mismo valor que el peso. Aunque el problema no me dice nada, no lo vamos a usar, ¿no? Simplemente la respuesta sería tensión 40 newton. ¿Ok? Entonces hasta aquí este primer video, la primera parte. Luego estaré enviando otro video más donde están los demás ejercicios resueltos. Si hay alguna duda, no dudes en consultarlo. Bendiciones.